Hola, mi nombre es Ronald Quispe. Voy a mostrarles la aplicación del software SIOFRAM, Sistema de Información Orientado a Formular Alimentos Balanceados para Animales Monogástricos. Voy a usar la versión 5.0 del 2017. En este caso lo voy a usar para formular un alimento balanceado para gallinas de postura. Este software ya lleva una tabla de alimentos y una tabla de requerimientos. Esta tabla de alimentos contiene en datos sobre la composición de cada uno de los alimentos estándar y promedio. También contiene una tabla de requerimientos de las principales especies monogástricas. En este caso yo voy a buscar la gallina de postura de la línea Isa Brown, una gallina de postura de 30 semanas. Como no existe específicamente de 30 semanas, voy a escoger la gallina de postura de la semana 29 hasta el final. Para elegir esta gallina solo hago doble clic en este espacio de su nombre y aparece el menú que dice utilizar este requerimiento. Entonces presiono y automáticamente se ha seleccionado. En este espacio que dice análisis y diseño del problema, efectivamente aparece la especie para la cual vamos a formular el alimento balanceado. Este otro espacio está destinado a los alimentos que vamos a utilizar para la formulación. Voy a hacer una demostración básica, así que voy a iniciar formulando nutriente por nutriente y luego voy a ir formulando mayor cantidad de nutrientes. Me voy a ir a la tabla de alimentos y para esta gallina yo voy a usar maíz amarillo. Podemos ver que hay una variedad de maíz amarillo. Voy a seleccionar el maíz grano entero, que es el que más se adecua, no es harina, y bueno, en este caso grano molido, no es entero, y el grano molido es el que mejor se ajusta a esta necesidad. Igual hago doble clic y aparece este menú y digo utilizar este alimento y se marca con un color azul. Como puedo ver en análisis y diseño del problema, se ha adicionado el maíz amarillo. Voy a utilizar también la harina de soya o torta de soya. Me vengo a soya y puedo encontrar que existe harina de soya de extracción solvente y harina de soya de extracción mecánica. La que más encuentro en el mercado es la de extracción solvente, que viene de la industria de oleaginosas, ¿no? Esta es la que mejor se ajusta a mi necesidad y la encuentro en el mercado. También pudiera utilizar soya integral, sin embargo, para este ejercicio en gallinas de postura, en primera instancia voy a utilizar harina de soya o torta de soya, conocida también con ese nombre. Utilizo estos dos alimentos y ya puedo ver que tengo maíz y soya. Con estos dos alimentos puedo hacer una formulación muy básica. Eh, en la opción nutrientes a formular, yo voy a quitar todas las restricciones que en este momento le habría puesto al problema y solamente me voy a permitir formular proteína cruda y energía metabolizable. Por este motivo voy a desmarcar todos los demás nutrientes, que luego los voy a formular desde luego, pero en primera instancia para mostrarles la posibilidad de que con dos alimentos puedo balancear energía metabolizable y proteína, es que quito todo esto, ¿no? Entonces queda energía metabolizable y solo proteína cruda. Y aplico y se quedan solo esos valores. Voy a presionar sobre el botón formular ración y me muestra la proporción de uso de maíz y soya. Puedo utilizar el gráfico y me muestra una torta de distribución de este alimento.
Sin embargo, este es un ejercicio muy básico que también se lo pudiera hacer con los tradicionales métodos como el cuadrado de Pearson, las ecuaciones, las matrices o el tanteo, ¿no? Para complicar el ejercicio, voy a seguir adicionando más nutrientes. En este caso voy a formular para gallinas de postura calcio. Voy a adicionar calcio y el problema va a cambiar. Yo le digo que sí, voy a continuar y al problema se ha adicionado calcio. Voy a intentar formular directamente y me dice que no hay la posibilidad de formular porque no existen los suficientes alimentos que contengan el elemento calcio. Claro, el maíz y la soya no son ricos en calcio. Voy a volver a la tabla de alimentos y voy a utilizar un alimento que tiene una suficiente cantidad de calcio y que está disponible en el mercado y se usa para gallinas de postura, que es la conchilla. Hago doble clic y utilizar este alimento. Vuelvo a análisis y diseño del problema y hay 3 alimentos. Formulo y la fórmula ha mejorado y ha incorporado conchilla. Bien, cuando hablamos de huevo, normalmente el calcio está asociado al fósforo. Voy a ir a nutrientes y a formular y voy a adicionar fósforo. Va a cambiar el problema porque se va a adicionar el fósforo. Voy a intentar formular y me dice que el problema no tiene solución, que la cantidad requerida de 115 gramos por día es muy exigente y que en esta cantidad tan pequeña que necesita una gallina de postura no pueden entrar todos estos nutrientes, sobre todo el último elemento fósforo. Nuevamente la solución está en que pueda agregar un alimento rico en fósforo. Tengo 2 fuentes comerciales de fácil acceso para una mezcla de alimentos, el fosfato dicálcico y el fosfato monocálcico. En este caso voy a emplear el fosfato dicálcico. Vuelvo a análisis y diseño del problema y presiono sobre el botón formular. El problema queda resuelto con una adición de fosfato dicálcico. Voy a complicar el problema y voy a adicionar más nutrientes. En este caso voy a formular directamente sodio y cloro. Y cuando digo sodio y cloro, directamente podemos asociarlo a cloruro de sodio, la sal. Me voy a tabla de alimentos o intento formular directamente para que vean ustedes. Y otra vuelta el problema sale en que, bueno, no hay suficientes elementos en los alimentos de cloro como para llenar y satisfacer la necesidad. Entonces busco sal, cloruro de sodio mineral, y aquí utilizo el alimento sal. Vuelvo a análisis y diseño del problema y presiono sobre el botón formular. Como ven, ya tenemos una ración un poco más complicada con más nutrientes, pero este todavía es un ejercicio muy básico. Voy a complicar el alimento introduciendo más nutrientes. En este caso voy a formular magnesio y potasio, completando así todos los macrominerales. El problema va a cambiar y se van a adicionar magnesio y potasio. Puedo intentar formular directamente. Y existe la cantidad de alimentos que tienen potasio y magnesio. Nuevamente nutrientes a formular. Voy a adicionar más nutrientes. En este caso voy a ir por la formulación de microminerales. Sugiero que lo hagan de esta manera porque así van ustedes identificando qué nutrientes no tienen dificultades. Si marcara todos estos nutrientes de una sola, seguramente no supiera cuál es el nutriente crítico. En este caso voy a adicionar microminerales, cobalto y cobre. Voy a iniciar con 2. Y algunas veces existe la riqueza suficiente en los alimentos y logra formular sin ningún problema. Voy a probar nuevamente con el botón nutrientes a formular y formula. No tengo ningún problema
Entonces voy garantizando el alimento con más nutrientes. La respuesta va modificándose también en pequeñas proporciones, sin que nos demos cuenta probablemente, pero la solución está incorporando todos estos nutrientes. Voy a complicarlo con hierro y yodo, dos de los nutrientes que no son tan sencillos de encontrar en alimentos comunes. Voy a formular y me dice que el problema es yodo. Probablemente se utilizaría sal para humanos, sal yodada. Este problema estaría solucionado, pero la industria normalmente emplea sal a granel que no está yodada. Entonces, para esto voy a introducir el concepto de núcleos vitamínicos y minerales. Por disposición en el mercado, yo he adicionado ya a la tabla de alimentos un premix específico para ponedoras, denominado Agromix. Es una premezcla de vitaminas y minerales. Seguramente en cada país hay diferentes premix. Se pueden adicionar al software, les voy a mostrar luego, pero por el momento voy a utilizar este Agromix ponedora para completar mi ejercicio. Voy a formular ya con Agromix y de hecho me sale una solución con incorporación del premix para satisfacer el yodo y el hierro. Como es un agromix específico para gallinas de postura, puedo estar seguro de que también incorpora los otros microminerales y en este caso voy a completar la línea con manganeso, selenio y zinc. Voy a aplicar y el problema sí está cambiando y se ha vuelto más grande. Y voy a formular y sí, hay una respuesta de una fórmula que incorpora maíz, soya, conchilla, fosfato dicálcico, sal y agromix. Pero no me voy a quedar en esto. En nutrientes a formular, voy a seguir formulando más nutrientes. Voy a pasar a la formulación de vitaminas liposolubles. Como tengo el agromix que incorpora también vitaminas y minerales, voy a permitirme marcar toda la línea de las liposolubles y voy a aplicar. El problema ya incorpora vitaminas y voy a ver si formula. Efectivamente hay una formulación con vitaminas liposolubles. Sigo agregando más nutrientes y aquí voy a utilizar las vitaminas hidrosolubles. Biotina, colina, estas dos inicialmente y voy a ver si formula. Y sí, está formulando dos vitaminas liposolubles que le he adicionado. Y voy a adicionar las otras más. Voy a ver si puedo formular todas las vitaminas hidrosolubles. Me voy a arriesgar a marcar todas. El problema va a cambiar, ya ha crecido bastante. Ya estoy formulando con 6 alimentos y 28 nutrientes. Y presiono sobre el botón formular y me aparece una fórmula ya que incorpora 28 nutrientes. Esta es una fórmula interesante que incorpora bastantes alimentos, más no es un alimento que probablemente pueda ser utilizado directamente en los planteles avícolas ni pueda resolver muchos problemas. Nos falta trabajar el tema de los aminoácidos. En nutrientes a formular voy a empezar a utilizar los aminoácidos esenciales. Voy a ir por el más crítico, metionina. Y aplico, adiciono el nutriente metionina y como veo el problema no tiene solución. De la misma forma como pasaba con los otros nutrientes, no existe la riqueza suficiente de metionina. La metionina es un aminoácido que se encuentra en proteínas de origen animal fundamentalmente. Voy a ir a la tabla de alimentos y la forma más práctica de adicionar una buena cantidad de metionina es utilizar el sintético de metionina. Busco metionina y encuentro la metionina de L20 y 80L, ¿no? Adiciono
Este es un polvo que se puede adicionar. En algunos, en algunos núcleos también se incorporan aminoácidos. Este no es el caso. Este núcleo que he utilizado, que es Agromix, no tiene metionina ni tiene otros aminoácidos, solo es un premix de núcleos vitamínicos y minerales. Por eso es que aquí adiciono metionina. Yo sugiero emplear la metionina siempre por separado. Y formulo la ración y aquí ya incorpora metionina y he solucionado un problema en cuanto a aminoácidos. Pero voy a seguir incorporando otro aminoácido esencial que si no llegara a formular fuera muy complicado. Metionina y lisina. Es muy importante que esté la lisina presente. Al incorporar lisina voy a intentar formular directamente y sí. Lo que pasa es que la lisina está en un alimento como la soya. Está en alimentos de origen vegetal. Entonces, con estos dos aminoácidos creo que tengo la mejor garantía de que no solamente tengo proteína, sino tengo proteína ideal. Pero voy a intentar formular el triptófano. Lisina, metionina y triptófano son garantías de que realmente voy a tener aminoácidos esenciales que son críticos. Formulo, ya tengo treonina y triptófano. Voy a adicionar, perdón, treonina. Triptófano ya lo tenía. Aplico y sí, estoy formulando ya macrominerales, microminerales y aminoácidos. Y aquí voy a ir adicionando poco a poco algunos aminoácidos como la arginina y la glicina. Y voy a formular y sigue formulando. Si nosotros necesitamos de pronto un apoyo para saber qué aminoácidos introducir en la fórmula, podemos acudir a la ayuda de SIOFRAM. La ayuda de SIOFRAM no solo contiene los pasos para hacer una ración como la estoy haciendo en este momento, sino también contiene información importante sobre los diferentes nutrientes. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera incorporar valina, puedo tener un sustento sobre este aminoácido que me menciona que es un aminoácido esencial para casi todas las especies monogástricas. Cuando nos menciona esenciales que debemos formularlo. Entonces ahí hay bastante contenido de revisión bibliográfica que puede apoyar a una toma de decisiones adecuadas. En este caso, análisis y diseño del problema. Voy a incorporar valina y voy a formular y sigue formulando, así que voy a seguir avanzando en algunos otros aminoácidos. Voy a incorporar histina y soleucina. Lo hago progresivamente para que luego sepa en qué momento el problema puede complicarse por la introducción de alguno de los nutrientes. Voy a incorporar fenilalanina y tirosina. Aquí puede haber una complicación, veamos. No, sigue formulando afortunadamente. Está entrando una cantidad muy interesante. No voy a formular cistina porque es un complemento de metionina. Voy a intentar leucina. Bien, creo que he llegado a un nivel en que ya tengo una garantía no solo de los macrominerales, microminerales, aminoácidos, vitaminas hidrosolubles y el requerimiento energético. Voy a pasar a una etapa mucho más interesante que solo formular y tener números. Se trata de que yo pueda aplicar eh, restricciones a las cantidades de alimentos. Esto es importante porque hay tolerancia de algunos alimentos a ciertas cantidades y voy a hacer que este alimento balanceado sea palatable, es decir, que pueda ser agradable para el animal. Voy a aplicar restricciones a cantidades de alimentos. Esto va a cambiar eh, la proporción en que van a entrar los alimentos. Aparecen estas dos columnas donde yo puedo controlar qué cantidades no pueden excederse de los alimentos. Y voy a formular, y ya con estas restricciones, por ejemplo, aquí me mencionan que la conchilla no debería estar en una cantidad superior al 10%.
El maíz no debería estar en una cantidad superior al 80%, la soya no debería estar en una cantidad superior al 30%, y todo eso es necesario que pueda estar presente en un alimento balanceado muy bueno. La conchilla no debería estar, el fosfato dicálcico no debería estar al 5%, no debería superar el 5%, la sal el 1%, y de esta manera voy a tener esto, ¿no? El siguiente paso es que podamos nosotros también trabajar con el costo de los alimentos balanceados. Aquí es donde nosotros podemos mm, utilizar criterios de minimización de costos. Para ello voy a utilizar los costos en bolivianos en este caso. Voy a cambiar las unidades. Y voy a volver al ejercicio y ya me aparecen los costos en bolivianos. Eh, Hago un doble clic. Yo aquí puedo ya cambiar los costos que nos van a permitir tener datos reales. Y voy a utilizar, por ejemplo, un costo de 85 bolivianos el quintal de maíz. Voy a validar y ya sale un precio más actualizado. Voy a utilizar un costo de soya de aproximadamente 129 bolivianos el quintal, y tengo un precio. Voy a utilizar el precio de conchilla de 45 bolivianos el quintal, un costo de fosfato dicálcico de 30 bolivianos la bolsa de 15 kilos. Aquí utilizo la calculadora y divido entre 15 kilos y este es el precio por kilo. Voy a utilizar la sal, un valor de 0,50 bolivianos el kilo, 0,50 centavos el kilo. Y voy a utilizar el precio del agromix de 60 bolivianos la bolsa de 5 kilos. Divido 60 entre 5 y me da el precio por kilogramo. La metionina de 87 bolivianos el kilo. Perdón, la bolsa de 3 kilos. 87 bolivianos la bolsa de 3 kilos. Son valores que seguramente ustedes tienen la posibilidad de consultar en los proveedores más cercanos, y estos serían los nuevos valores. Cuando formulo, me aparece aquí el costo aproximado, ¿no? Entonces, aquí nos está mostrando el alimento balanceado para una gallina. Yo puedo planificar la alimentación de dos formas: para animales y días, es decir, si en la granja yo tengo, por ejemplo, un plantel de 500 gallinas, yo ya tengo la posibilidad de saber cuánto de alimento necesito para las 500 gallinas y cuál sería el costo aproximado. En este caso, 57.11 kilos con un costo de 120 bolivianos. Si yo quisiera que este alimento me dure para 30 días, es decir, todo un mes, ya el software me da las distribuciones correspondientes y me voy a la última columna y me dice que para todas estas 500 animales necesito 1.715 kilogramos y me saldría aproximadamente 3.610 bolivianos. Entonces esto permite tener una planificación ya de las cantidades que se necesitan y las adquisiciones que debo hacer de cada uno de estos insumos. Esto ayuda bastante. Ya en el análisis y diseño del problema nuevamente, yo puedo hacer que este alimento sea más palatable, ya que con solo conchilla es probable que tenga dificultades. No es bueno depender de una sola fuente de calcio, en el caso de gallinas ponedoras. Yo voy a hacer que ingrese un alimento como calcita o carbonato de calcio en una proporción muy pequeña,
carbonato de calcio y adiciono y tengo carbonato de calcio. Sin embargo, si yo aplico en la formulación, carbonato de calcio entra en una proporción muy pequeña del 5% debido a su precio. Aquí puedo hacer que los alimentos balanceados vayan bajando, introduciendo nuevos alimentos, ¿no? Bajando de precio. Entonces aquí yo también tengo que actualizar el costo del carbonato de calcio, en este caso calcita, en 30 bolivianos el quintal. Y efectivamente entra ya calcita o carbonato de calcio con chilla y fosfato dicálcico. Otra de las cosas que puede pasar es que puedo sustituir parcialmente el maíz. Uno de los sustitutos del maíz es el sorgo. Y voy a adicionar granos de sorgo. Al adicionar granos de sorgo, intento formular y efectivamente entra el sorgo, pero disminuye la cantidad de maíz. Raciones con bastante sorgo normalmente traen problemas. Voy a actualizar el costo para ver si realmente será competitivo. 60 bolivianos el quintal. Al principio no me ha importado mucho el tema de los precios, pero ahora sí. Y formulo y sí entra el sorgo porque es más barato y tiene una cantidad de nutrientes que puede equipararse al maíz en algunos nutrientes, y empiezo a restringir el sorgo. Yo no puedo utilizar tanto sorgo en alimentos para postura, primero porque no le da la calidad suficiente al producto final, que en este caso es el huevo. Yo voy a adicionar una cantidad del 15% de sorgo y el resto va a estar obligado a que sea maíz. No puede exceder esa cantidad. Entonces, como ustedes ven, ya tiene sorgo. Es aquí donde también puedo introducir algunos otros componentes que permiten mejorar el alimento. Por ejemplo, puedo adicionar aditivos. Voy a adicionar un aditivo que me va a permitir tener la posibilidad de preservar mejor el alimento. En este caso, un antihongo, el antihongo Molban, que le va a quitar un pequeño espacio a algunos alimentos porque sus cantidades son menores al 1%. Al formular, ingresa el y tengo ya la posibilidad de que no ingrese, en este caso el antihongo. Yo debo obligar a que ingrese porque no aporta nutrientes. Entonces yo le voy a poner una cantidad igual a la recomendación. En este caso la recomendación del antihongo Molban es de 0.02 y solo así ingresaría en la fórmula. Estas cantidades tienen que ser observadas en las recomendaciones. Puedo adicionar aditivos medicamentosos como bacitracina de zinc, conocida en el medio aquí como Albac. Esto para preservar también la salud digestiva del animal, en este caso de las gallinas. Igual debo obligar en una cantidad de 0.15%. Puedo adicionar enzimas, puedo adicionar promotores de crecimiento. Un promotor de crecimiento
muy usado. Puede ser, a ver, busco aquí. Puedo adicionar vitamina C en algunos casos. Puedo obligar nuevamente para que entre, porque si no obligo no ingresa, ¿no? Y para obligar tengo que utilizar que exista una cantidad igual o superior. Entonces el alimento balanceado ha ido haciendo cambios, ¿no? Muy drásticos respecto a la primera forma. Vuelvo a tabla de alimentos y puedo empezar un poco a analizar qué otros alimentos pueden ingresar. El promotor de crecimiento. Y de la misma forma obligo según la recomendación. Y tengo un alimento balanceado con alimentos energéticos, con alimentos proteicos, con minerales y con aditivos, que formula en este caso más de 40 nutrientes. Esta es una fórmula que puede ir a lo comercial, pero para mejorar eh, las características del alimento y darle algún tipo de características especiales, puedo utilizar, por ejemplo, harina de alfalfa. La harina de alfalfa en una cantidad menor me puede dar una coloración a la yema del huevo sin utilizar sintéticos. Voy a utilizar una pequeña cantidad y voy a obligar la utilización de esta pequeña cantidad en un 5% y voy a ver si contribuye no solo a darle el color, sino también con otros nutrientes y tiene un espacio. Y me dice que no tiene posibilidades de ingresar. Voy a reducir las cantidades hasta un 2%. Con esta modificación espero que ingrese. No ingresa. No hay espacio para un alimento como este. Esta es otra de las cosas que suele pasar. No es un alimento rico, voy a poner al 1% y a ver si ingresa de alguna manera. No, no hay espacio para la alfalfa porque no contribuye con otros nutrientes esenciales fundamentalmente relacionados a los energéticos. Voy a intentar adicionar un alimento que tiene bastante energía, que también da calidad a los alimentos balanceados, que es la soya integral. Soya integral. La soya integral está un poco más costosa. Voy a actualizar su precio. En este caso 145 bolivianos el quintal. Y veamos si ingresa en la formulación. No ingresa porque estoy obligando a la alfalfa, pero veamos. No ingresa todavía la torta de soya por su precio. Voy a obligar que ingrese la soya integral, perdón. Y aquí le voy a poner una cantidad pequeña del 5%. Y tampoco hay espacio porque al ingresar soya integral seguramente todos los demás nutrientes ya no tienen esa posibilidad. Entonces estas son las complicaciones que normalmente suceden al querer incorporar más alimentos en un alimento balanceado. No he podido hacer ingresar alfalfa y soya integral para mejorar el alimento, porque también he puesto muchos insumos que van quitando espacios. Este es un ejercicio inicial. En otro ejercicio yo les voy a mostrar cómo puedo hacer modificaciones para poder incorporar estos otros aditivos sin que quiten espacios al nutriente final, el alimento final. Y con esto acabaría este primer ejercicio y para guardarlo simplemente yo hago guardar formulación y de esta manera lo puedo guardar en el escritorio y le pongo fórmula para gallinas de postura.
Isa Bravo. Guardo y en el escritorio ya me aparece la fórmula de gallinas de postura Isa Bravo. Con esto puedo recuperar en cualquier momento y perfeccionar. Otra de las cosas que puedo hacer es puedo imprimir el problema, en este caso la fórmula no tiene solución, entonces yo voy a quitar esto y voy a quedarme con la fórmula final, que es esta. Esta es la fórmula. Miren, ha ingresado alfalfa en una cantidad muy pequeña. No esperaba que ingrese, pero ya tenemos las características para darle color. Y este alimento ya tiene muchos más condiciones de poder ser competitivo. Puedo planificar también hacer una tonelada de este alimento en una cantidad general. Yo le puedo decir, quiero programar 1000 kilos. Y para hacer 1000 kilos o una tonelada, tengo que tener esta cantidad de ingredientes en kilos, ¿no? De cada uno. Y el costo aproximado sería de 2051 bolivianos. Lo puedo llevar también a dólares y me sale un alimento por tonelada de 294 dólares. Me quedo con bolivianos, habilito el gráfico y esta es la distribución. Puedo imprimir la cantidad de costos de nutrientes, lo puedo hacer en el CIOFRAM y con esto ya puedo mandar a imprimir y con esto ya puedo hacer la fórmula y puedo llevar ya a la planta de procesamiento. Finalmente existen algunos otros análisis internos como contribución de nutrientes, puedo saber qué nutrientes, a qué nivel se está contribuyendo. Puedo ver un análisis de costos, cuál es el más barato, cuál es excepcional, cuáles no deberían ingresar de pronto o por un criterio simplemente de mejorar el alimento hemos introducido, no por criterio económico. Pero también puedo imprimir una etiqueta de nutrientes si nosotros vamos a vender. Lo puedo exportar a Excel, pero también lo puedo imprimir en CIOFRAM. En este caso voy a exportar a Excel y miren cómo se va a Excel y aparece una ficha. Esta ficha se la puede poner ya en la bolsa del alimento, donde ya uno da todas las características, como una etiqueta buena debería estar en los alimentos sin esconder sus características nutricionales. Entonces, es así como he manejado CIOFRAM y con esto cierro este primer video tutorial. Espero haya sido contribuyente para que ustedes puedan hacer más alimentos balanceados utilizando el software. Muchas gracias.